Vamos a hacer una oración. Te invito a que puedas inclinar tu rostro en tu lugar, que podamos comenzar orando a Dios por esta reunión. Señor, cuán necesario y edificantes son tus mandamientos. Tu ley es perfecta, Señor. Tus mandamientos son el bien del hombre, Señor. Por eso hoy te rogamos en el nombre de Jesús que nos vuelvas a hablar, Señor. Que nos edifiques conforme a la abundancia de tu poderosa palabra, que tiene poder, Señor, para sobreedificarnos en tu nombre y en tu camino, Señor. Que hoy tu Santo Espíritu, Señor, sea sobre cada corazón, sobre cada mente, y que por tu misericordia, la cual te pedimos, hoy tú alumbres, aún en las mismas tinieblas. En nombre de Jesús te lo suplicamos. Ayúdanos. Amén. Amén. Qué importante es la palabra de Dios. Hoy el tema que quiero compartir contigo es el siguiente: debes ser hacedor de los mandamientos de Dios. Debes ser hacedor de los mandamientos de Dios. Definitivamente te es necesario, ya que has apartado el tiempo. Finalmente dejaste actividades, dejaste cosas quizás pendientes, apartaste un día y apartaste aproximadamente 2 horas, 3 horas para poder tú asistir a una congregación y escuchar de la palabra de Dios. Qué importante será que el día de hoy tú le puedas dar el peso a lo que un servidor te pueda hablar, porque si no, de lo contrario, ni yo podré avanzar, ni a ti te servirá lo que tú puedas llegar a escuchar de mi parte. Qué importante es que tú también le puedas dar la importancia y le puedas dar el lugar que tiene la palabra de Dios, que es poderosa para sobreedificaros. Es decir, hoy tú traes una necesidad. Tú tienes un alma, la cual tiene una necesidad que la cual solo Dios la puede cubrir. Quizás puedas traer confusiones, a lo mejor no eres convertido, o entiendes y reconoces que Dios no te ha salvado, o con toda franqueza pudieras decirme: soy cristiano y conozco a Dios. Pero qué importante es que no seas oidor solamente, es decir, que puedas tomar no un papel solamente de espectador, sino más que un espectador. Porque bien es cierto, no vienes a un curso de motivación personal como para inflarte, quizás vienes desanimado, quizás vienes con muchísimos problemas, tienes muchísimas broncas en tu matrimonio, pero querida persona, el día de hoy no te quiero hablar de un curso de motivación personal para inflarte, llenarte de ganas y te vayas a triunfar en la vida, sino al contrario. Hoy te quiero hablar de la vida eterna, la cual necesitas tú que me escuchas y yo que te voy a hablar. Y para obtener la vida eterna, pudiera cerrar el tema y decirte: debes de ser hacedor de los mandamientos de Dios. Pero creo que hay varios puntos que podemos entender juntos y de esa manera avanzar y tú ser bendecido. Amén. Y qué mejor, si tomas nota, te va a ser más benéfico, porque después de que el mensaje se acabe, tú podrás repasar lo que Dios te haya hablado.
Pero si eres de aquellos que tomas el papel de espectador, que solamente quizás vienes a un domingo, tomas la palabra, sí, hablaron del pecado, por cierto. Llega el otro domingo, sí, hablaron de la soberbia, por cierto. Y llega otro mes y, por cierto, hablaron de la familia. Pero todas las toneladas de mensajes que tú has recibido, yo te preguntaría, ¿dónde están? ¿A dónde se han ido? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Pudieras decir con toda honestidad, al pie de la letra, las vivo? ¿Las he practicado? Dios me ha hablado y así lo he hecho. O tan solamente nos estamos metiendo en un círculo vicioso en donde solo escuchamos, pero no hacemos ni actuamos. Considéralo si eres, aunque seas cristiano o no seas cristiano, ¿qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado hasta este momento? Y que digas, he escuchado la voz de Dios. ¿Cuán mayor responsabilidad tiene alguien que dice que escucha la voz de Dios? Porque entonces tu vida deberá reflejarse conforme a aquellos que vienen en las Escrituras y que han oído la voz de Dios. Ejemplo, el profeta Elías escuchaba la voz de Dios. El profeta Eliseo, el cual pidió una doble porción de su espíritu. ¿Cuántas veces aquí no has pedido tú una doble porción de su espíritu? ¿Así vives? ¿Así andas? Por eso es necesario que renueves tu entendimiento y que puedas dejar de ser solo un espectador, un oyente. Antes de que tú llegaras, con toda honestidad te puedo decir que Dios ya estaba aquí. Y para empezar, este mensaje se estuvo orando por él. Y yo creo que Dios aquí está. Pero yo creo que Dios quiere un compromiso para contigo. Y de parte de Dios, que es un hombre, es un Dios, tiene palabra. Pero aquí quizás de quien yo dudaría sería de ti. Porque Dios tiene firmeza para cumplir sus promesas y su palabra. Pero Él espera lo mismo. Y Dios está dispuesto a derramar de su gracia. Pero tú estás dispuesto a guardar sus mandamientos. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Versículo 30 al 33, vamos a leer. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. ¿Y qué dice aquí? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo siguiente. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras. Ponga aquí su atención. Pero no las pondrán por obra. Versículo 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué está hablando aquí el profeta Ezequiel? Para empezar, el profeta Ezequiel estaba en ese momento ya en el cautiverio en Babilonia. Ezequiel tenía la misión de predicar y ministrarle al pueblo que estaba en Babilonia cautivo por Nabucodonosor. El profeta Jeremías, a su vez, él también le estaba ministrando y predicando, pero no a los de Babilonia.
El profeta Jeremías estaba en Jerusalén con los que habían quedado. Entonces uno, por un lado, estaba dándoles palabras de parte de Dios, les predicaban, le daban la exhortación, le daban la reprensión. Pero ¿qué nos dice aquí la Escritura? Y aquel que es Dios y que conoce los corazones, algo nos habla. Van a oírte, pero no van a poner por obra tus palabras. Eres un cantor de amores, fascinante en tu voz y cómo predicas, pero te van a oír, pero no lo van a hacer. Era lo que le estaba sucediendo al profeta Ezequiel, que le hablaba a un pueblo, el cual ya estaba cegado, el cual ya no andaba en los caminos de Dios, que no guardaban los mandamientos de Dios. Aquel que es Dios y que conoce el corazón sabía que un pueblo se iba a presentar delante de él como pueblo de él, pero que no es pueblo, que no conoce en realidad a Dios. Y la primera característica es que no guardan los mandamientos de Dios. Y si tú estás empezando a buscar a Dios, quizás llevas poco tiempo, a lo mejor semanas, quizás meses. En verdad, yo te invito a que no te apacientes. En verdad te invito a que no te acomodes. Busca agradar a Dios con todo tu corazón. Busca encontrar su rostro y la salvación y el perdón. Limpia tu camino, quita las piedras de tropiezo, que puedas ir realmente en pos de Él y no tan solamente te acomodes en un engaño. Porque hay cantos bonitos, porque me gusta, porque la palabra es linda, porque la palabra es la verdadera. Sino que en verdad no veas al hombre, sino que le creas a Dios. Que pongas tus ojos y tu confianza en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, porque en ellos hay vida, vida eterna. Por eso Dios le anticipaba a Ezequiel: te van a escuchar, pero no van a poner por obra los mandamientos. Tú les predicarás y parecerá un pueblo, pero que no era pueblo de Dios. Los mandamientos además son condicionados, porque ¿cuántas personas caen en un error? Quieren todas las bendiciones de Dios, incluso vienen con una intención torcida. Vienen a buscar a quererse casar, vienen a querer más dinero, quizás un milagrito, quizás lo que sea. Pero no con la intención de agradar a un Dios santo, de querer amar a un Dios, de querer volverse de sus malos caminos y dejar el pecado. Y la palabra y los mandamientos son condicionados. Y a veces las personas solo quieren lo bueno, pero no quieren esforzarse en agradar a ese Dios. Es decir, quieren a una lámpara de Aladino, que le puedan estar tallando y que le froten y que les cumpla todos sus caprichos. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y tú cuándo te vas a salvar? ¿Cuándo te vas a convertir? La promesa está preciosísima, ¿cierto? Encomienda a Jehová todos tus caminos y Él hará. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué preciosa promesa! ¿Y cuándo te vas a arrepentir de todos tus pecados? ¿Cuándo dejará el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y se volverá a Jehová? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, para que entonces, al guardar los mandamientos de Dios, venga la bendición de su gracia y de su ayuda. Si tú vas cotidianamente a un trabajo y tu jefe te encarga varias instrucciones, te da varias cosas que hacer y realizar, regrese quizás de 2-3 días y te pregunte qué hiciste de las 10 instrucciones que te haya dado. Estoy tomando un ejemplo. Y que tú le digas: sí lo escuché, pero no las quise hacer.
yo creo y entiendo que de inmediato perderías tú el empleo, ya que estás bajo el yugo de un jefe, un patrón, y estás ahí para obedecer, y estás ahí para hacer ciertas labores, y en ciertas condiciones, y hasta en tiempo a veces, o cuando se trabaja en producción, por ejemplo. Pero imagínate tú que puedas decirle, pues sí escuché, ¿qué no es suficiente con eso, jefe? Ya le oí, pero lo que no quiero... Y te podrá decir el jefe, sí, está bien que me escuchaste, pero no solo quiero que me oigas, hazlo. Esto lo quiero para ya. O finalmente te darían tu carta de renuncia, la firmarías y te irías. O de despido. No sea que Dios se esté encontrando con gente que ha escuchado muchas veces los mandamientos de Dios y no se estén poniendo por obra. Ahora, quiero darte algunos datos para que tú entiendas en qué manera nosotros, humanamente hablando, recibimos información. Como para que tú tomes tus precauciones y sepas cuánto vas a retener de esta predicación. Dice así, te voy a dar algunos datos. ¿Cómo se retiene la información? Lo que logra recordar de acuerdo al método de instrucción. Cuando se le explica las cosas a alguien, 3 horas después va a recordar el 70%. 3 días después va a recordar solo el 10%. Cuando se le muestran las cosas, es decir, algo que se te enseña, 3 horas después va a recordar el 72%. Pasarán y transcurrirán 3 días después, solo vas a acordarte del 20%. Cuando se combina, o sea, se hace una mezcla de explicación y demostración, o sea, se te explican las cosas y se te muestran aquí, 3 horas después vas a retener el 85%. O sea, a lo mejor estás en la hora de la cena, platicando de la palabra, del mensaje, y vas a poder retener y recordar el 85%. 3 días después de que se te haya explicado y demostrado, solo vas a recordar el 65%. De lo que leemos, o sea, de lo que tú estás leyendo con tus ojos, se retiene el 10%. De lo que oímos, como ahorita, por ejemplo, el 20%. De lo que se ve, el 30%. De lo que no se ve y oye, se retiene el 50%. De lo que decimos cuando enseñamos, el 70%. De lo que decimos y actuamos, se retiene el 90%. Vuelvo a repetir. De lo que decimos y actuamos, retienes el 90%. Qué importante es que cada mandamiento de Dios tú lo pongas por obra, lo pongas en la práctica, en el terreno del hacer, porque ya lo oíste, ya se te explicó, ya se te demostró. Y si hablas de ella, y quizás comentas en tu trabajo, y quizás platicas con tu familia, pero si lo actuamos, vas a retener el 90%. Es decir, que de aquí a poco tiempo, tú podrás ser alguien que esté practicando los mandamientos de Dios. Pero si nada más los oyes y no los haces, jamás los vas a poder retener. El ser humano aprendemos por imitación también. Es decir, por ejemplo, como en la educación primaria o secundaria, sea que vayas a una aula de escuela y te enseñan, mas sin embargo tienes a tu alrededor a quien imitas. Tienes amigos, tienes maestros y de ellos aprendes diferentes conductas. De ellos extraes y eres tú la persona de lo que has aprendido a tu alrededor.
Y conforme hablas, conforme actúas, conforme piensas, como te expresas, es de lo que tú has aprendido en toda tu vida, conforme a los ejemplos que has tenido a tu alrededor. Porque así tenemos esta manera en la cual nosotros nos desempeñamos en la vida, conforme a la imitación y al ejemplo. Así que si aprendes a poner por obra los mandamientos de Dios, mucho vas a hacer. Ponlos por obra. Ya escuchaste 10 mandamientos. ¿Cuántos llevas puestos por obra? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No codiciarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántos estás poniendo por obra? Porque el amor se demuestra con hechos. Y quiero puntualizarte algo. Este mensaje que te estoy dando ahorita es muy práctico. Si te das cuenta, creo que no tiene mayor ciencia. Es muy práctico. No solo quiero que me escuches, que practiques los mandamientos de Dios. Porque por ellos vas a traer vida a tu propia alma. Porque ¿de qué le servirá a una persona pasar un año, haber estado en todas las predicaciones y no poner por obra un solo mandamiento? Quizás te pueda estar haciendo hasta para tu mal. Porque entre más conoces, más luz tienes. Y entre más luz tú tienes, más responsable eres ante Dios. Amado, no tiene que pasar un año para que puedas tú volverte a Dios o poner por obra un mandamiento. El amor se demuestra con hechos, te decía. Es como aquel, imagínate, la pareja felizmente va a un registro civil, emprende el querer hacer el pacto. Ahí está el juez, el quien los va a casar. Firma el acta, pero no solamente basta con el plasmar una firma en un acta, sino la pareja o la persona, el esposo o la esposa, va a pedir algo, pues que se demuestre con hechos que me amas. Porque mira, felizmente van y firman el acta, pero a la vuelta de la semana ya adulteró, a la vuelta del mes ya lo traicionó, o ya la traicionó, y ya le habló feo, ya se pelearon, y ya la vetó por allá, ya llegó briago, ya llegó borracho, ya llegó drogado. ¿Qué diría el otro? Pues yo lo que quiero es que me lo demuestres con el amor y con los hechos. Amorcito, te amo. Pues mucho gusto, pero pues que se vea. ¿O no? Es como aquel que sueña en casarse, tener su princesa, o al revés, tener su príncipe azul. Y se la pasa navegando, sueña y sueña y sueña. Ay, hasta suspira, ¿no? Ya pensó en quién ha de ser. Pero si no piensas cuánto vale la renta, cuánto te va a salir aquí y a cuántos vas a invitar, y si no tienes madurez, y en cuánto te va a salir estar trabajando, porque bonito es soñar, no, pero pues se va uno hasta el cielo, ¿cierto, no? Pero ¿en cuánto te va a salir un sillón? ¿Cuánto te va a costar un colchón? Tienes que aterrizar tu grandísimo sueño en verdades y poner los pies sobre la tierra. ¿Sí me estoy explicando? ¡Ay, mi príncipe azul! A ese príncipe azul le vas a lavar los calcetines. A ese príncipe azul le vas a tener que tener una camisa planchada. ¿Ya pensaste en todo eso? ¿Tienes la suficiente madurez como para soportar inclemencias del matrimonio? ¿Emocionalmente estás fuerte? ¿Serás capaz de sobresalir y sacar adelante problemas emocionales? Es un ejemplo de alguien que quiero casarme, pues aterriza, toma decisiones, que se vea que tienes. Es lo mismo para con aquel que quiere buscar a Dios, pues guarda los mandamientos. Mi Señor, yo te amo, pues los quiero con hechos.
Que se vea que amas a Dios. Que en tu trabajo seas sal y luz de esta tierra. Que en tu trabajo se vea que hablas verdad cada cual con su prójimo. Que en tu trabajo te vean honesto, íntegro, que no te robas nada, aunque te lo dejen ahí servidito, aunque te dejen abierta la caja. Que encuentren los mismos 1,000 pesos que dejaron ahí estén, abierta o cerrada. Que en tu trabajo vean que en verdad te mueves y eres íntegro en tu proceder, no codicias, no hablas malas palabras, no eres mentiroso, no eres iracundo. Porque ¿cuántos te encuentras hoy en día, o aún llamándose cristianos, que en su trabajo son iracundos, enojones, contestones? Cuando Dios nos manda que honremos a los amos, ¿cierto o no? Debes de ser hacedor de los mandamientos de Dios. Y que en tu trabajo se vea, aquí hay un cristiano. No, nunca te va a mentir. O sea, ¿por qué te conocen a ti? ¿Por qué eres cristiano? ¿O porque eres un flojo? Siempre rezonga, no quiere hacer las cosas, siempre hay que andarlo empujando, no llega tarde. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo te desempeñas tú? ¿Como el flojo? ¿Como el despeinado? ¿Como el que siempre llega chongo? ¿No llega? ¿Haces al lunes? Así no vas a llegar a ningún lado. Debes de poner por obra los mandamientos de Dios. En el Evangelio de Juan, vamos a verlo, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estará muy teológico esto? Pienso que no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si dices que me amas, te lo creo. Guarda mis mandamientos. ¿Quién crees que es Dios para que pienses que le sacas la vuelta y que le prometas amor eterno cuando en realidad le vas a dar una puñalada por atrás? Dios no puede ser burlado. ¿Sí lo entendemos? Levante su mano. Dios no puede ser burlado. Estamos entendiendo lo mismo. Dices que lo amas, guarda sus mandamientos. Y para aquellos que quizás se vayan por la tangente y digan, no, yo nunca he dicho que lo amo, pues para ti también es esta palabra: guarda los mandamientos de Dios. No robes, no codicies, deja los malos pensamientos inicuos que tienes en tu mente, depravados. Deja tu amargura, ama a tu prójimo, perdona a tu esposa, perdona a tu madre, perdona a tu padre, ámalos como a ti mismo. No andes en glotonerías y borracheras. Ama a Dios, guardando sus mandamientos. No he dicho, sino en hechos. Porque cuánta influencia hoy en día los padres tienen para con los hijos. Sea que tengas un pésimo testimonio, tus hijos lo ven perfectamente. Si tu mamá o si tu papá no estás guardando los mandamientos de Dios. Y sea que te redargullan, o bien sea que aborrezcan el camino que se supone que estás siguiendo. Mucho cuidado. ¿Cuántas personas a veces uno no se encuentra que están lastimadas? Porque en casas no se vive un cristianismo genuino y verdadero. Porque en casa realmente no se sufre. Porque realmente en casa no hay un amor que soporta, que lo sufra, que lo crea, que lo espere, que tolere.
sino más bien te encuentras en casa enojos, gritos, pleitos, contiendas, disensiones, separaciones, divisiones. ¿Y ahí qué se está dando? Una división, y toda casa dividida no permanecerá. Y entonces tú le estás dando ventaja a Satanás, porque toda casa dividida no va a permanecer. La palabra guardar es la palabra tereo, que es guardar de pérdida o daño, guardar de pérdida o daño, propiamente por mantener el ojo sobre, propiamente por mantener el ojo sobre. Es decir, pon tu ojo sobre los mandamientos de Dios para que los guardes. Si me amáis, pon tu ojo sobre los mandamientos. Es lo que dice el texto. Si me amas, pon y observa bien que estés guardando los mandamientos de Dios. Observar de no quebrantar los mandamientos de Dios. Tener una observancia de estar vigilando. ¿Estoy amando? ¿Estoy respetando? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy viendo por el necesitado? ¿Estoy amando a mi esposa como la Biblia me manda? ¿Estoy amando a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella? ¿Estoy velando por ella? ¿Estoy siendo su amigo? ¿Estoy siendo su amiga? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque para ser cristiano necesitas rectitud, guardar los mandamientos de Dios, observar y velar y ver que tú estés practicando esos mandamientos. Porque de lo contrario, amado, con toda honestidad y sinceridad te voy a decir algo. Tú estás viviendo un engaño. Tú estarás viviendo un engaño. Observar los mandamientos de Dios. Si tus ojos están allá en el mundo, jamás vas a poder poner los ojos en los mandamientos de Dios. Si tus ojos están en la vanagloria de la vida y las codicias de esta tierra, el dinero, el lujo, el materialismo, el ser más tú y los reflectores hacia ti, no vas a poder jamás poder poner los ojos en los mandamientos de Dios. Uy, ¿qué decir de aquellos que se creen o que están envanecidos? Por favor, a mí ni me interesa esta plática. No, tú no estás lejos, estás pero muy allá de poderte salvar. El peligro, amado, es que te puedas engañar. Que te engañes. O bien caigas en una pasividad. Es decir, pues ya sé que estoy perdido y así me voy a quedar. Tampoco eso te estoy invitando ni lo quiere Dios. Si alguien me recuerda el título, ¿cuál es? No se oyó, a lo mejor estaban dormidos, pero el título, ¿cuál es? Creo que sí lo vamos a retener, por lo menos el título. Pero eso te va a recordar cosas como estas. No sea que te engañes si no haces y no guardas los mandamientos de Dios. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 1 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Versículo siguiente. Pero sed ¿qué? Hacedores de la ¿qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va
y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amado hermano, si tu caminata no es bienaventurada, sino ya más bien se está volviendo monótona y pesada, quizás te estés volviendo oidor olvidadizo. Si ya la mesa del Señor te hastió y ya estás como el pueblo de Israel, donde ya no quisieron más el maná de Dios y menospreciaron su pan, quizás te estás volviendo oidor olvidadizo y no hacedor de lo que oyes. Si ya tu caminata ya no es viva, ya no es fugaz, ya no tiene fuego, quizás ya bajó la pasión, quizás te estás poniendo en el lugar del oidor olvidadizo y ya no poniendo tu ojo sobre los mandamientos de Dios. Si ya la mesa del Señor se volvió algo detestable, aburrido, tedioso, algo para viejitos, con el respeto de todos, pero algo que ya no es para ti, porque a lo mejor eres joven, lleno de vida. Quizás te estás volviendo oidor olvidadizo y te estás engañando a ti mismo. Porque aquel que no pone por obra los mandamientos de Dios y entonces comienza a tener una apariencia, este es un oidor olvidadizo, que aparenta, pero que no es. Y es como cuando tienes mucha hambre, en el estómago tienes falta de alimento y dices, tengo hambre. Y dices, pero no tengo aquí a la mano que comer, pero le voy a echar algo al estómago para engañarlo tantito. A lo mejor te comes una papa o te tomas un trago de agua y entonces ya le dices a tu estómago, ya, mira, ya no sentí hambre, ya puedo aguantar más. Pero la realidad es sigues teniendo hambre, sigue habiendo ese hueco en el estómago, tienes una necesidad, hace falta alimento. Pero mientras, ¿qué hacemos? Lo podemos engañar con un chicle, un dulce, qué sé yo. Pero finalmente caemos en un engaño. Engañas a tu mente y engañas a tu estómago. Pero tu necesidad es clara, no traes alimento y necesitas comer. Es lo mismo aquel que vive pensando ser y no lo es. Y esta verdad, créeme, es fuerte. Saber que pensabas que eras y no eres, es fuerte. Lastima, cae, pesa. Pero mejor es saber que estás siendo oidor olvidadizo y que te estás engañando a ti mismo al no ser tú hacedor de la palabra. Y definitivamente la fe viene por el oír. Por algo estamos aquí reunidos. No te debe faltar la fe para oír un mensaje. Acompáñame a Hebreos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí hay una audiencia. Y si tú no tienes la fe para creer que lo que te estoy diciendo viene de la palabra de Dios y tú ponerlo por obra,
de nada te va a servir. Temamos pues, no sea que parezca que alcanzaste la promesa ¿de qué? De ser salvo. Pero no les aproveche por no ir acompañada de fe. ¿Cómo se puede entender la fe? Con ejemplo sencillo. Porque mira, no tengo aquí 300 pastillas de fe y dártelas a cada uno y tómate esta pastilla y ya vas a tener fe. La fe no viene en pastillas ni en cápsula, ni en hojas. La fe es una actitud y es creer en Dios. Es creer, es una actitud, es un paso que se da, es una decisión. Finalmente tú en tu diaria vida lo que haces es creerle a tu padre, le crees al del banco, le crees a tu jefe que te va a depositar un cheque. Y la fe viene por el oír. Le crees a tus hermanos, le crees a tus hijos, le crees a tu esposo que te va a llevar el dinero para que puedas comprar el mandado. O sea, le crees a un sinfín de personas. Hasta con los que trabajas, tú tienes una sencilla fe con ellos. De que no te van a robar, de que no te van a extorsionar, de que no te van a matar. Tú tienes una confianza. De quien no confías, estás desconfiado, ¿no? Y estás cuidándolo y lo estás viendo de nuevo y lo vuelves a voltear a ver y estás vigilando y tienes listo el teléfono, pues no sea que me vaya a saltar, ¿no? Y estás desconfiado. Pero en aquellos que estás confiado, pues hasta platicas con ellos, te sientas, ríes, charlas y tomas temas de conversación cuando tienes la fe. ¿Sí me explico? Si en ello tú reflejas esa fe, pues cuánto no más en un Dios vivo, que tiene la promesa de ser salvo y que está vigente y que está abierta la invitación. No sea, temamos pues, que algunos parezcan no haberla alcanzado. O sea, que no te salves, que te pierdas, que ya no sigas a Jesús, que te apartes del camino, que dejes de andar en pos de Jesús, que apostates, que niegues la fe. ¿Crees que porque eres cristiano la tienes librada y garantizada? Amado hermano, con toda honestidad te digo, no la tienes ganada. O sea que te mueras, o sea que venga Jesús, hasta entonces. Pero primero o antes no la tienes, ni yo. Temamos pues, porque ellos escucharon la palabra. Amado, tan sencillo. Estudiamos 10 mensajes, fueron 10 mandamientos. Escucharon ellos el decálogo de Dios y no les hizo provecho porque no fue acompañada de fe. A la vuelta de la esquina ya estaban haciendo un becerro de oro. Y escucharon mensaje como tú lo estás escuchando en este día. Pero ahí sí era voz tronante, con voz de bocina, y el monte humeaba, y fuego, y era algo ahí expectante, fuerte. Pero no les aprovechó porque no iba acompañada de fe, de decir, es Dios quien me lo está mandando, es Dios quien me lo está diciendo, ¿por qué no le voy a creer? Es Dios. Y la promesa está latente, esperando a que te vuelvas. Pero no para siempre contenderá su espíritu con el hombre. La fe verdadera lleva acciones. La fe verdadera lleva a la persona a hacer acciones. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer el versículo 8, 22 y 20 después. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si en verdad cumplís la ley real
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. No te estoy hablando de una salvación por obras, no se malentienda. Pero la fe es cuando escuchas y hay fruto de lo que escuchas. Se ve en tu vida. Se deja ver en tu proceder. Aquel que a lo mejor andaba en enojos, era iracundo, borracho, fornicario, adúltero, y le llega la palabra de Dios, la escucha, le llega el mensaje verdadero del Evangelio y la escucha con fe y dice: estoy mal, estoy bien perdido. Y al instante empieza a poner por obras los mandamientos de Dios. Su fe es verdadera fe. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué le servirá a alguien escuchar que pueda atender a la palabra y decir: ya entendí que está mal que me contamine de todo lo que sale del televisor? Telenovelas, películas, programaciones, una y otra, 3, 4, 5 horas, un día, 3 días, una semana, 15 días, un mes, un año. ¿Cuántos hoy no están esclavizados a una televisión y escuchan la palabra? Pero se hace hombre vano aquel que regresa después de una predicación y prende su televisor y se autoengaña a sí mismo. Voy a ver las noticias. Pero resulta que las noticias empiezan en 2 horas. Y mientras se avienta la programación y el repaso. El resumen de fútbol. Eso es importantísimo, es deporte, es vida. Oh hombre vano, ¿no sabes que la fe sin obras es muerta? ¿De qué le servirá a una persona autoengañarse pensando que ya oyó con Dios? Ya le cumplió a Dios y llega a su casa y se da un agarrón de pelos con su esposa. Pero tú y vete a tu casa y ya acabamos con esto y ya estoy harto de ti. Pues vete y llévate a los niños, no me vuelves a ver. La fe sin obras es muerta. ¿Crees en Dios? También un demonio cree y tiembla. Porque cuando veían a Jesús decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Creían en Jesús? Claro que creían en Jesús. Pero no obedecían a lo que Jesús hacía o mandaba. El escuchar con fe es el poner por obra lo que Dios ya te marcó desde hace muchísimo tiempo. Restituye. Pídele perdón a tu esposo, lo ofendiste. Restituye con el agraviado, le hablaste, quizás no le golpeaste, le hablaste y tus palabras fueron como espadas agudas y traspasaron y lastimaron. Restituye. Y es día que no lo has hecho. Vuélvete a Dios, menospreciaste su mesa. ¿Qué esperas para restituir con el Señor? Comiste tanta miel, dice el libro de Proverbios, y ya te hastiaste de ella, y ahora menosprecias la mesa del Señor, la oración, la lectura, la intercesión. El servicio te es pesado. Servir o pedirte una instrucción o pedirte algo para el servicio del Señor ya te es una carga. La fe sin obras es muerta. Aunque lo hagas, y si no lo haces con fe para el Señor, tu obra de nada va a servir. Mejor no la hagas, porque va a ser para tu mal.
Porque el oír tiene que venir con fe. De decir, ¿qué ciencia tiene esto? Pues si Dios me lo está mandando, si Dios ya me lo marcó, ya entendí, hazlo. Es tan sencillo. Si Dios ya te dijo, mamá, papá, te tienes que poner a trabajar con tu familia, ¿qué tienes que andar salvando otras casas? ¿Qué tienes que andar de entrometido con el vecino? Ponte a trabajar con tu casa, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué andas arreglando todo el mundo y perdiéndose tu familia? Eres luz de la calle, candil de tu casa. La fe sin obras es muerta. Y evidentemente, si tu vida está bien y tu trabajo ha sido fiel y constante en tu casa, predícale a tu vecino sin ningún problema. Invítalo a tu casa y háblale del evangelio. Pero te pones a predicarle a las personas cuando no amas a tu esposa, la aborreces, te peleas con ella. ¿Qué andas predicando? Y más si conocen tu vida, condenación le estás predicando. Temamos pues, no sea que esté la promesa, pero no les aprovechó la palabra escuchada por no ir acompañada de fe, de confianza en Dios, de creerle a Dios. De mí podrás dudar, te lo agradezco, pero que dudes de la palabra de Dios, eso se llama incredulidad. Y por lo tanto tu vida no va a poder ser prosperada, ni la salvación se dejará ver. Porque si lo que escuchas no lo escuchas con fe, ¿de qué te va a servir? Le va a servir a aquel que practique lo que Dios le indique. Que ame a su esposa, que la sirva, que la atienda, que escuche a sus hijos, que los sirva, que les ayude, que los exhorte, que los discipline, que los corrija, que los guíe. Y más cuando ves que el corazón del hijo o de la hija es insensato, es necio, es terco, es altanero, mayor corrección debe de recibir. Pero cuando la palabra no se escucha con fe, haz de cuenta que un servidor está hablando y las palabras llegan hasta la pared y rebotan y ahí quedaron. Porque si no va acompañada tu actitud de fe, la fe sin obras es muerta. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Para poder concluir este mensaje práctico, es muy sencillo tomando estos 2 ejemplares, 2 hijos, que se les da una misma instrucción. Y uno dijo: no voy, pero arrepentido fue. El otro dijo: sí voy, y finalmente no fue. El primero hizo la voluntad de Dios, que se le da la instrucción, y dijo: no quiero, pero arrepentido lo hizo. Concluimos con esto.
no te engañes más. Si eres oidor y olvidadizo de la palabra y no eres hacedor, tu vida no está bien. Y eres aquel hijo que dijo, sí voy, y no has ido. Sí lo hago, y no lo has hecho. Tú decidirás, porque esto es muy práctico, es de decisión, no es nada místico, es de voluntad. El Señor no quiere tener a nadie con el brazo torcido, ahí sentado orando o leyendo la Biblia. Dios quiere el corazón, Dios quiere la vida. Tú decidirás qué actitud tomar. De aquel que dijo, no quiero, y fue. O de aquel que dijo, sí voy, y no lo hizo. Son dos posturas, dos actitudes que tú puedes tomar para tu bien o para tu mal. ¿Dios querrá tu mal a través de los mandamientos? Yo pienso que no, sino todo lo contrario, bendecir tu alma perdida, levantar tu pobre matrimonio que tú mismo lo tumbaste, sacar a tus pobres hijos que tú mismo perdiste. Sed hacedores de los mandamientos de Dios. Es lo que se requiere, y oír la palabra con fe. Si dices que le amas, ámalo guardando su palabra, porque de lo contrario pasará un año y sin tú poner la palabra de Dios por obra, de nada te va a servir. Cierra por un momento tus ojos. No ores en tu lugar. Mejor piensa lo que vas a hacer. Ni le pongas a Dios, ni le pidas, ni le hables. Mejor piensa lo que vas a hacer. Seguírtela campechaneando, ahí a la ligera, al ahí se va, ya mero acabo, ya mero sucede, ahí la llevo. Vas por mal camino y te perderás. ¿Quieres buscar a Dios? Te recomiendo algo, no te comprometas aquí ni ahorita. Porque no sea que te comprometas y no cumplas. Lo que quiere Dios es que seas hacedor de la palabra, que la vivas, que veas los frutos por vivir los mandamientos de Dios. Y qué mejor si los pones por obra de inmediato. Porque recuerda que pasarán pocos días y el porcentaje de lo que hoy se te habló lo irás perdiendo. Y de aquí al domingo, si yo te pregunto, no vas a recordar quizás ni el título de lo que hoy se te habló. Si anotaste de lo que hoy se explicó, te felicito. Pero mejor toma decisiones y pronto, porque lo que hoy se te habló, quizás mucho o gran parte se te va a olvidar. Pero si retenemos lo que hoy se dijo y lo actuamos, vas a retener el 90% de lo que hoy tú escuchaste. Así que a partir de los 10 minutos siguientes, si te pones a actuar y a guardar los mandamientos de Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, bien harás. Y así podrás actuar lunes, martes, miércoles, toda la semana,
amando a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias por estar aquí. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y oírla con fe, y no tan solamente oidores olvidadizos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.